Hola, ¿cómo están? Somos El Andariego, un programa más, esta vez en Pueblo Liebig, en el departamento Colón, provincia de Entre Ríos, Argentina. Vinimos a contar la historia y el presente de este pueblo que surgió a raíz de la creación del frigorífico Liebig en el siglo pasado. Las fechas y lo sucedido nos los contarán protagonistas propios de aquella historia que vamos a ir entrevistando durante el programa. Pero la apertura la hacemos en este monumento, que es el monumento al Cornebef, producto emblemático de la empresa durante todo su recorrido. Este producto era una carne enlatada de larga duración que se usaba mucho para los soldados en las diferentes guerras que se desarrollaron a nivel mundial. Pueblo Liebig, un pueblo con estructura colonial inglesa, porque los capitales que desarrollaron este proyecto eran ingleses. Frigorífico Liebig es la empresa, así se llamaba, que tenía un grupo de frigoríficos en la zona, inclusive en la República Oriental del Uruguay, también había frigoríficos de la misma empresa, los mataríferos de aquel momento, y un pueblo que se desarrolló a raíz de la creación y del funcionamiento de una empresa. Esto es una especie de monumento recordatorio de lo que era el ingreso del ganado, que venía en forma de arreos hasta la fábrica, y bueno, un monumento recordatorio que recuerda el modo en que se traía el ganado para el matarífero, para ya ser sacrificado y convertido en los diferentes productos de la empresa Frigorífico Liebig. Estamos a la vera del frigorífico Liebig, que está acá a nuestras espaldas, después lo vamos a mostrar de frente. No tenemos mucha información, pero imaginamos que estos han sido corrales, donde ingresaba el ganado y se lo iba distribuyendo por los diferentes espacios, los diferentes compartimentos que hay acá. Claro, uno ve este cemento, pero acá se nota como hay bases de fierro que han sido cortadas. Por eso imagino que esto tiene que haber sido unos corrales que han estado más o menos a esta altura y donde se ingresaba el ganado previo a ingresar a la fábrica. Recién mostramos una especie de monumento donde un arriero, donde se simulaba un arriero trayendo ganado por el pueblo, porque el ganado se entraba por la calle principal del pueblo, venía desde distancias muy largas, eso en los comienzos, pero no olvidemos que la fábrica trabajó hasta principios de la década del 80, los tiempos seguramente habían cambiado, y aquí está la muestra de eso. Estos son evidentemente desembarcaderos donde ya el ganado llegaba en camión y se desembarcaba por estas mangas, acá hay una, allí al lado hay otra, ya cuando se transportaba por vía terrestre, pero en camión claramente, ¿no? Bueno, aquí estamos en el ingreso a lo que fue la fábrica frigorífica Liebig. Bueno, lamentablemente no se puede ingresar al lugar. Bueno, es una pena, yo creo que este lugar tendría que estar abierto por lo menos con alguna visita guiada, con algo, porque es un patrimonio histórico que no se puede ocultar, porque estas cosas pasaron en la Argentina. Hubo empresas muy grandes que fundaron pueblos y que bueno, el tiempo por ahí las dejó en el camino y es una lástima que no lo podamos contar desde adentro. Pero bueno, son decisiones y nosotros solamente somos comunicadores de esas decisiones. Así que bueno, estamos sí en la puerta de la fábrica,
Ahora Yelena va a hacer algunas imágenes, algunos paneos de la fábrica de un lugar externo, pero que nos deja ver bastante de su estructura. Pero bueno, ya verán a mis espaldas una estructura gigante de lo que fue la fábrica frigorífico Liebig. Esta es la zona del acceso principal a Liebig. Según tenemos entendido, por este camino entraban los arreos con el ganado rumbo al frigorífico, y también esta es la zona donde tenían sus viviendas los jerarcas, la zona más importante en cuanto a construcciones de la localidad de Pueblo Liebig, este pueblo formado a la vuelta del frigorífico Liebig, formado justamente por el frigorífico Liebig. Después vamos a conocer la zona donde vivían los obreros y demás, y vamos a tratar de rescatar algún testimonio que nos ayude un poquito y que nos aclare un poquito cómo fue la historia de este pueblo, Pueblo Liebig, en la provincia de Entre Ríos, frigorífico Liebig, un frigorífico que trabajó, mantuvo sus puertas abiertas hasta principios de la década del 80. Este camino de pinos, que es bastante extenso, es el que en definitiva prácticamente termina en la puerta del frigorífico. Bueno, seguimos recorriendo Pueblo Liebig con el andariego, recogiendo imágenes, recogiendo historia, recogiendo testimonios. En este momento vamos a charlar con un ex obrero de la compañía Liebig. Él se va a presentar. Nosotros le agradecemos que esté dispuesto a contarnos un ratito su historia. Primero, buenos días y su nombre. Michelú Feliciano. Michelú Feliciano. Trabajó en la compañía Liebig. Trabajé en la compañía Liebig y la compañía Vicental. Claro. Después de los últimos 17 años cumplimos en Vicental. Los últimos 17 años. ¿Usted entró en qué año a la compañía Liebig? En el 68. 68. ¿Era oriundo de acá, digamos, nació acá en Liebig? No, no, soy de San Salvador. De San Salvador. De Colonia era en ese tiempo la Carlota. Nosotros somos de San Salvador, así que somos del lugar, nacimos en el mismo lugar, somos de San Salvador, pero también cuánta casualidad, ¿no? Claro, Colonia de la Carlota, que está ahí cerca de San Salvador, muy cerca. Sí, anduve los otros días, hacía 50 años que no andaba por ahí. Mire usted. Desde que me vine para acá, no. ¿Y cómo se le dio, cómo llegó a trabajar acá? ¿Se enteró que había trabajo, vino a pedir trabajo, lo trajeron? No, me enteré porque trabajaba en la Colonia siempre. Ajá. Siempre trabajé en la Colonia, en Tambo y en Rosera, trabajaba. Ajá. Y un día me aburrí del campo y entonces agarré y dije, me voy porque acá no es para mí. No es para usted, sí. Y justo me estaba por ir a Buenos Aires. Ajá. Y agarró el señor, en ese tiempo era Ibarra, conocido mío. Ajá. Y me dijo, ¿no querés trabajar en la fábrica? Bueno, le digo, vamos a probar. Y bueno, entonces. Año 67. 68. 68. ¿Qué recuerdos tiene de la fábrica? ¿Se vivía bien? ¿Se pasaba bien? Antes se pasaba bien y todo. Ajá. Teníamos la carne, por lo menos todo. Nos vendían barata la carne en ese tiempo. ¿Le daban vivienda también? Sí. Ajá. Sí, nos dieron cómo hacer estas casas, todo era de la... Todo de la compañía. Después la compañía vendió. Claro. ¿Se las vendió a ustedes mismos, digamos, a los obreros? A los obreros, a los que estábamos acá viviendo. Esto más o menos fue en el año 75, por ahí, si recuerda. No, el 72 me parece. Sí. 72 fue. Ajá, ya más o menos le vendieron. Vendieron. La carga horaria, ¿cuántas horas día o eso cambiaba o ya tenían un horario fijo? Cambiamos horario, a veces entramos a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ajá. Y no de 4 a 12.
Ajá, según horario. Nunca se hizo turnos nocturnos, por decirlo, de noche no se trabajaba prácticamente en la Se fábrica. trabajaba, pero así como se pochanga que decía. Por temporada, Sí, digamos. sí, Sí. por temporada, cuando había Ajá, mucho pedido. ajá, 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 Ujú, ajá. sí. Recuerda que el ganado ya en ese tiempo llegaba por tren acá a la Ah, fábrica. sí, en los primeros años llegaba por tren, bajaba a la estación allá y venía por la manga ahí que le decía. Sí, 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 ¿Vio sí. dónde estamos? No, anduvo por ahí una vez. Sí, sí, donde hay ahora hay como un monumento, que hay un Ah, arriero ahí. sí, Ajá. sí, Entraba por ahí ese lado por ese lado iban a los a los corrales. corrales que son de cemento, la base de cemento. De cemento. Exactamente, Antes exactamente. era todo techado ahí, todo. Sí, sí, uno imagina que sí, Mm, quedan algunos fierros nomás, pero sí, sí. imagina que sí. Así que venía, el primer tiempo venían por tren, después ya Pero bueno, cuentan los antiguos, ¿no? Que venían de a pie, por arreo, ajá, de corriente venían. sí, sí, sí. Eso De- los sí, primeros, cuando era saladero. cuando era saladero. Mm, Después ya con el tiempo llegó el tren y imagino que en la parte final ya de los frigoríficos, digo frigoríficos de Lieve, pero bueno, las diferentes empresas que mm. pasaron, eh, ya venían por camión, digamos, el Ah, ganado, sí, al sí, último, ¿no? acá los últimos, Ajá. está todo por camión. ¿Usted a qué se dedicaba dentro de la empresa, dentro de la fábrica? Yo era, le decíamos costurero, Ajá, que cuidaba la costura del tarrito del Cornebel en base. ajá, ajá, ajá. La máquina hacía 120 por minuto tarrito. Yo tenía que estar vigilando lo que salga bien. La O sea, temperatura, todo. era como el supervisor, como el control de calidad de que el tarrito Sí, salga bien, que digamos. salga bien. Sí. Ajá, o sea, no era un trabajo pesado tal vez, Ah, no, pero no, era no. de mucha atención, de estar Mucha concentrado. atención, mucho. Ajá, ajá, Cansaba mucho de estar parado y de mirar a cada rato uno. ajá, ajá, ajá. Ese Y era por que ahí lo más difícil, el ¿no? brillo de la lata lo jodía. Ah, Eh, ah, claro, 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 eh, claro, sí, sí, sí. Porque era un tarrito brilloso, Galvanizado, galvanizado. eh, Sí, 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 sí. brilloso. Este, tuvo del año 68, eh, la fábrica, ¿qué siente usted hoy? ¿Que la fábrica fue desapareciendo de a poco? O bueno, fue un golpe y se desapareció de una? ¿O No, fue está desapareciendo. de a poco? Digo que ya se está cayendo todos los Sí, galpones, sí, todo. sí, 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 sí. Sí, había mucha cosa y todo. Lo llevaron hojitas. ¿Qué cantidad de obreros, de personal tuvo en su pico en la década del 70 en la fábrica? Ah, ¿Recuerda cuántos trabajaban? sí, 600 y algo. 600 y algo. Eh, Y para el cierre mucho menos seguramente, ¿no? no, no, trabajó hasta lo último Ah, casi. con la misma cantidad de Eh, gente. no, después éramos 100, yo creo que éramos cuando hacíamos la lata. Ajá, ajá, Ujú. ajá. La lata también del Cornebé, digamos, se seguía haciendo Cornebé cuando era Vicental o ya había cambiado el No, producto. Vicentales se hacía Cornebel. Ah, se hacía Cornebé. Sí, porque agarró Vicental y siguió Ajá. la producción de tarro. La producción de tarros. Ujú. Este, ¿Cómo fue ese tiempo cuando se tuvieron o sea, que ir de la fábrica? Algunos se alcanzaron a jubilar, seguramente no, pero Sí, ah, se fueron la mayoría, se fue para Buenos Aires. la mayoría se fue. Eso Eh, iba a preguntarle, la mayoría se fue. sí, se fue, todos los más jóvenes se fueron todos. En el caso suyo, usted no estaba jubilado todavía en ese No, momento, no, 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 no este, estaba. se quedó, se dedicó a otra actividad, Trabajaba en la colonia también, me fui para ah, la colonia de vuelta. ajá, como Mm. volviendo a sus orígenes en cuanto al Sí, trabajo, ¿no? sí, sí, Ajá, a ajá, trabajar. Y antes estaba todo vacío, acá de la esquina, de la otra, todo se fueron. ajá. Hay otra ahí que están todas vacías, dejó de la gente y no vino más. No vino más. Mm. Este, los hijos de aquellos trabajadores que se fueron tampoco han regresado. El pueblo. Algunos regresan, no regresó nadie, Ajá, ajá, nadie ajá, vino de vuelta. ajá. Muy pocos se radicaron en Buenos Aires. Lo bueno que tenía y que tuvo la historia y que mantiene a este pueblo vivo todavía y con gente originaria, con gente que ha trabajado en la fábrica, es que habían logrado su propia casa, digamos, Sí, ¿no? sí, justamente.
que más o menos usted nos Sí, contaba recién, en el año 70 y algo le vendieron a le los obreros vendieron a los obreros y la casa la hecha. casa, que era la casa que la fábrica, la Ajá, compañía había le hecho daba para vivir. para vivir. Ajá. Le daba a los más de categoría, ¿vio? En el trabajo, Sí, 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 la sí, sí, casa. sí, 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 sí. ¿Usted desde que llegó acá a la compañía tuvo casa o en algún momento tuvo en alguna pensión? No, 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 yo quedé en el Brillante, tenía un familiar. Ah, Ajá, bien, bien, bien. Iba y ajá, venía, digamos. El Brillante, iba, le contamos a la audiencia, un lugar que está muy cerquita de acá, ajá, este, que eh, también estaba, había muchos obreros de y la sí, fábrica que trabajaban, vivían en el Brillante. y el Brillante le decían porque era todo de chapa Ahí está, de la hojalata de, de, del de, tarro de con el. tarro que venía en algún producto, Sí, seguramente. algunas salían manchadas las latas, ¿vio? Se Ah, manchaban, se mojaban y se manchaban. Y entonces, entonces eso no servía, se descartaba. Y la vendían para construir casas, para casitas, construir digamos. casas. Ajá. Y como era todo de chapa antes, le decían de brillante. Se veía de lejos, digamos. Se Ajá. veía de lejos. Sí, Era sí, sí, toda sí. de una hojalata por ahí, Sí, 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 sí. parada. Mm. Este, eh, su paso por la fábrica, hoy verla cerrada, le produce tristeza, digo, le produce tristeza, ¿no? A mí me da tristeza ir allá a verla como está. Claro. Todo abandonado, usted sabe. Sí, 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 Ajá, sí, 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 sí. todo eso. Porque parte Mm. de su vida pasó ahí adentro Sí, 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 y toda la vida. sí, y, Tanto que nos dio comer la fábrica y y de repente desaparecer, ¿no? desaparecieron. Ujú. Desapareció todo, todo. Quedaron los techos nomás, pero Sí, 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 la estructura más o menos, ya no sirve. lo que no se cayó, ¿no? Sí. También es, mucha maquinaria se llevaron, digamos, Ah, sí, sí, sí. este, Porque antes tenía luz propia, tenían la usina propia, ajá, la compañía, los motores. ajá. Y bueno, tenía motores diésel también grandes. La vida social acá en el pueblo, acá había clubes, había lugares de esparcimiento, uno la Sí, pasaba bien realmente, se ¿no? pasaba bien. Sí. Sí, siempre pasó bien. Ujú, ujú, ujú. Y tranquilo el lugar, vio cómo era. Claro, sí, 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 No sí. te ve que en la calle hasta ahora. Es tranquilo, realmente sí, se nota que es muy, eh, muy, muy, muy tranquilo. Este, eh, dijimos, le da tristeza ver la fábrica como la vio y ah, también entiendo por lo que me cuenta que los mejores años de su vida fueron con la fábrica, ¿no? con la fábrica. Sí, 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 sí. Sí, Realmente la importancia de una fábrica en estos pueblos ah, no es poca cosa, no es un tema menor, sí, porque sí, sí. aparte era la única fuente de La trabajo. única fuente. Ujú, ujú. Después ya vinieron los peladeros, vio que están Claro, acá los cerca, sí. Sí, peladeros, sí, 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 los pollos. peladeros de aves, sí, 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 sí. Mm. Después empezó a llegar el turismo. Ya después empezó el turismo. Bueno, Ujú. para nosotros el turismo no era nada porque no, Sí, 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 no le cambió la vida a no ustedes, nos ¿no? cambió la vida, Sí, 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 porque sí, sí. no vivíamos del turismo, vio nada. Claro, sí, 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 Así sí, que, sí, sí, sí. Este, los embarques, ¿recuerda? Los embarques se hacían por barco desde acá, desde el río Uruguay, sí, ajá, salían los ya barcos. hacía el barco, venía y tenía los muelles, todo acá. Ajá, muelles propios, por supuesto. Sí, 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 se sí. embarcaba ahí, Ajá. del Eh, Cornebé y todo. ajá. Y había otro, no, no solo había Cornevea, había otros productos también que la fábrica Ah, sí, fabricaba, ¿no? el estrato de carne, Ajá, ahí estaba lengua enterrada, matambre, ajá. todas esas cosas. No se perdía casi nada, no Nada, se nada. Lo desperdiciaba nada. único que se perdía la bosta del mondongo. Ah, Lo mire. único que se tiraba, Ajá. que la sangre la juntaban para hacer polvo de sangre. Ah, Eh, lo único que se tiraba era eso, el era pasto del. sí, la bosta del mondongo, digamos, después se eh, juntó todo, hasta las todo, pezuñas. todo, pezuña, guampa, todo. Ajá, ajá, ajá. Todo eso se juntaba, se Sí, sí, sí. secaba y después vendían, no sé para dónde eso No, sí. seguramente, sí, 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 sí. Y Bien,
Vinimos a contar la historia de Pueblo Liebig y estamos en el proceso del programa y la vamos a contar en serio la historia de Pueblo Liebig. Encontramos una biblioteca que en el recorrido del canal, que no es tanto, pero hemos andado un rato, no habíamos visto en ningún lugar. Una biblioteca impresionante, después ustedes la van a ver en imágenes, pero ¿con quién voy a charlar en este momento? A quienes ustedes van a escuchar son las responsables de esta fenomenal obra. La Biblioteca Pueblo Liebig, nos contaban, fundada en 1905. Calculen ustedes, saquen cuenta, 121 años de historia en esta biblioteca. Se presentan, primero, gracias por aceptar la invitación y el convite de charlar un ratito. Gracias por recibirnos en el pueblo. ¿Se presentan? Sí, yo soy Susana Verón. La señora Inés Morén. Presidenta. Sí. Y tesorera de la actual comisión de la biblioteca. Nos decían, el pueblo se fundó en 1903. 1903. La biblioteca se fundó 1905. O sea que los antecesores de esta historia fueron rapidito para armar la biblioteca. Sí, el asunto es que la biblioteca en realidad nació con una idea de la escuela. La escuela ya antes en el siglo pasado, ya, en el anterior, en el siglo XIX ya funcionaba. La directora de la escuela, en ese momento, María Elgar de Antonini, tuvo la idea esa de que también la gente pudiera tener acceso a la lectura y convocó al pueblo para una reunión y el 26 de julio de 1905 se formó la primera comisión directiva. Y ahí con los aportes de los integrantes y los aportes de la gente se comenzaron a comprar los libros y después se comenzó a comprar el mobiliario, se fue haciendo cada vez más grande la biblioteca a medida que, digamos, que se iban haciendo más socios. La verdad que era el caudal bibliográfico fue aumentando año a año y también eran muchísimos los socios. Aparte, la biblioteca ofrecía, por ejemplo, un horario para los hombres, que era más de noche, un horario para los chicos y las mujeres. Inclusive en algún momento llegó a tener radio donde era solamente la parte de los hombres, escuchaban noticias preferentemente las de la guerra. Que venían el edificio, o sea, nació la escuela, pero llegó un momento en que la escuela no pudo, la escuela no estaba en el lugar, digamos, en el edificio actual, sino que estaba en una de las casas del pueblo. Y bueno, la necesidad de tener más espacio hizo que la comisión solicitara a la compañía un lugar. Bueno, la compañía construyó el edificio que está a la entrada de los chalets, y el edificio son simultáneos con el de la escuela. Poquitos días de diferencia en la inauguración. Y bueno, de ahí se expandió, ¿no? Se expandió, sí, todo esto. Bueno, funcionó ahí hasta el año 82. ¿No? Bueno, pasó diversas vicisitudes con el asunto de los cierres de la fábrica. 81, 82 cierra la fábrica, ¿no? Claro. La compra horizontal. Y bueno, ellos pensaron que la biblioteca era de ellos. El edificio era de la empresa, sí, pero lo de adentro era de los socios. Entonces se hizo digamos, el presidente de la Junta de Gobierno y el presidente de la biblioteca hicieron una exposición a la policía y presentaron toda la documentación. Y gracias a Dios, bueno, y con el apoyo de la gente, todo se trajo acá. Se trajeron todos los libros, mobiliarios, tiró a granel acá adentro. Se tardó 4 años en volver a comenzar. He escuchado por ahí, puedo estar errado, pero que esta es una de las bibliotecas más completas o más grandes de la Argentina. No. Lo que tiene es que tiene la colección completa de caras y caretas. Ahí está, había escuchado algo, bien. Había escuchado algo que tenía algo completo. No sé si son 2 o son 3 las que hay en el país. Ajá. Esta de 1908 a 1898, perdón, a 1930. Ahí está.
Ahí Sí, está. sí, sí. No, tenemos 40, 45.000, 48.000 volúmenes, no están. No, pero no, créame que sí, créame que sí. Este edificio actual, ¿a qué pertenecía anteriormente, digamos? Bueno, ¿Qué esto era, usaba? digamos, esta parte, esta manzana era la zona del shopping. Ajá. En la época de que estaban los ingleses, digamos, se permitía un solo negocio, o sea, había un solo negocio en la esquina, Ajá. era un almacén de ramos generales, al lado estaba el bar, la sala de billares, había la peluquería, una tienda, un bazar y la panadería. Bueno, todo eso con un mismo concesionario, y bueno, y esta parte acá era la casa de familia del concesionario. Y bueno, y después cuando en el año 1975, digamos que el pueblo pasó a ser, digamos, de la provincia, ¿no? Y que tuvo gobierno propio, el gobierno compró esta manzana para uso de la lo comunidad. que es, no, para uso, digamos, de uso del municipal. De la comuna, digamos. De la comuna, Ajá, ajá. sí. 1975, o sea que nos cuentan que en el 75 ya el pueblo empezó a tener autonomía propia, por decirlo de alguna manera, y unos años después ya la fábrica desapareció. Sí, 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 sí. Ahí habrá visto, imagino, ¿no? Y ya la saco un poquito de la biblioteca, un cambio cultural importante dentro de la comunidad, digamos, no ha sido... Porque una cosa era las reglas de los dueños del frigorífico, que me imagino han sido un poco más rígidas que las reglas del gobierno naciente en ese momento. Y la verdad que uno, o sea, diferencias sociales hubo siempre, Claro. pero los ingleses lo que tenían, digamos, tienen una rigidez. Ahí está, más rígidos. Sí, 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 pero claro, tenían su empresa. Sí, sí, sí. Tenían que... En definitiva, el pueblo era de ellos hasta ese momento. Exactamente, el pueblo fue de ellos hasta el 75. Así que... Sí, después lo vamos a hablar con Adriana. Adriana, que también tenemos para charlar un ratito. Mañana. Ustedes, ¿desde cuándo están embarcadas en este juego de tener la biblioteca que no debe ser? El siglo pasado. No hace tanto, dice Adriana acá. Sí, bueno, yo estoy en la presidencia, estoy desde el 96. Desde el 96. 40 años. Oh, 40 años de y historia. Y de antes, después, bueno, era vocal, secretaria, ahí vamos pasando. Bueno, y vos creo que estás en la tesorería desde ese tiempo. Me parece que estamos las dos juntas. 90. Del 90. 92. Más que yo todavía me... ¿Cómo se sustenta hoy la biblioteca? ¿Tiene socios? ¿Hay aportes? Sí, socio, pero la cuota societaria es mínima. Ajá. Estamos cobrando 500 pesos. Sí. Bueno, la Nación hace aportes de Conavip, no hacía más aportes, ahora están en mucho recorte. La provincia lo mismo también. Y son aportes discontinuos, ¿no? O sea, la provincia debería enviar un aporte mensual que no cumple, porque a veces, por ejemplo, manda en diciembre lo que te correspondería enero, febrero y marzo, por ejemplo. Eso es lo que nos impide tener un bibliotecario. Pasan mejores familias, que sí, un bibliotecario porque no lo podemos pagar. Claro, sí, claro. Ustedes están un rato de mañana y bueno, y cumplen con su función, pero claro, cada una tiene funciones aparte de esto y sí, la posibilidad de no tener un bibliotecario es importante. Nosotros venimos de San Salvador y bueno, tenemos una biblioteca, que la apreciamos muchísimo, pero obviamente mucho más escueta que esta, pero por suerte se tiene un bibliotecario y la sociedad tiene otras herramientas y otros horarios para hacer consultas, para retirar libros y demás, ¿no? Qué importante sería, ¿no? Lo de un bibliotecario en este lugar. Una biblioteca realmente soñada para los que nos gustan los libros. Si me dejan me quedo acá. La verdad soñada. Nada, para no hacerlo tan extenso, agradecerles por el convite de charlar un ratito con nosotros. Ahora vamos a hacer imágenes, vamos a hacer algunas notas más. Nosotros somos El Andariego. Ustedes nos ven de cualquier lado del mundo. Orígenes de San Salvador, Entre Ríos, pero bueno,
hemos ya recorrido parte de la provincia, contándose historias particulares como esta. Esta historia es bien particular. Encontrar en un pueblo con mucha historia, pero una biblioteca de semejante tamaño, la verdad, estamos sorprendidos, casi agobiados con tanta información. La verdad, la felicito de corazón y ojalá que este camino se pueda seguir recorriendo y que las cosas que por ahí no se están haciendo del todo bien de parte de otros, no de ustedes, se puedan ir encaminando para que ustedes tengan... Es un pueblo donde, digamos, los recursos, porque todas las instituciones dependemos de la misma gente, porque es poca gente. Sí, 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 entonces, sí. todo el club depende de la... Entonces, no es, digamos, que uno puede decir... Exactamente, el club tiene los mismos socios que la biblioteca, por decirlo una cosa. Sí, todo lo mismo, hay que repartir un poquito para cada uno. Sí. De nuestra parte, muy, muy agradecido a las dos, y será hasta un próximo momento. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Seguimos avanzando, seguimos recorriendo este hermoso pueblo Liebig, hermoso en todo su contexto, histórico y humano. Aida Bachi nos ha recibido, nos ha abierto las puertas de su hogar, cosa que apreciamos muchísimo. Nos va a reseñar un poquito la historia de este pueblo fábrica, por decirlo de alguna manera, porque Liebig nació de la mano de la compañía Liebig. Si bien antes hubo una curtiembre y demás, el fuerte y la construcción del pueblo se dio con la compañía Liebig. Aida, muchas gracias por recibirnos y gracias por la predisposición para contarnos tu historia y la historia del pueblo. Yo la verdad que estoy orgullosa, porque yo siempre, a todo el mundo le digo, fui criada, nacida acá porque antes venían las parteras acá, ¿vio? Acá. Y entonces nací y me crié acá. No salí de acá, vamos a decir. Sí. Ya había un servicio de sanidad acá en la venía una señora. Venía una señora. Venía una señora y bueno, y atendía a las personas embarazadas. Yo me acuerdo hasta el tercer hermano de haber tenido acá. Ya el otro no, ya nació en Colón. En Colón. Ajá. Pero después los otros hermanos eran de acá. Liebig fue un pueblo adelantado en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenía agua potable desde muchos años. Potable, tenían las cloacas, que no había cloaca en ninguna parte, y ellos acá ya tenían cloaca. La luz. Y la luz era continua. De corriente no continua. Era la que tenemos ahora. Sí, esta corriente alternada. Porque esa la generaba la fábrica. ¿Vio? Entonces era continua. Bueno, pues con el tiempo fue que empezaron a poner la otra luz. Pero y el agua también, todo generaba la fábrica. Todo generaba la fábrica. Todo generaba la fábrica. Si yo me acuerdo que cuando empezaron a cobrar el agua, y eso mi papá me decía, no, si yo nunca pagué el agua. Nunca pagaste el agua, pero ahora se paga. Porque ahora tenemos municipio. ¿Vio? Porque en el año 70, nació el 17 de mayo, nació el del 75. El municipio, claro. Se hizo en municipio. realidad junta de gobierno de aquel momento, ¿no? Seguro, junta de gobierno. Después hará cosa de 5 años más o menos, que es municipalidad. Pero si no éramos... Y bueno, y entonces el agua nos daban, el servicio eléctrico también, ¿vio? Y cloaca yo me acuerdo, no había acá alrededor y Liebig tenía. Porque fue todo, vamos a decir, fue una cosa de los ingleses. Sí. Imaginada y construida por la fábrica, digamos. Sí. Usted, según tenemos entendido, trabajó en la fábrica, después familiares suyos, su papá también trabajó en la fábrica. Papá trabajó en la fábrica, se retiró de ahí. Mi mamá no. Mi mamá nunca trabajó ella, siempre se dedicó a nosotros. ¿Vio? Mi hermana trabajó, tengo una hermana mayor, este hermano que estaba ahora ahí conmigo también, que después se fue, y todos mis hermanos trabajaron acá. Todo. En realidad era también la única fuente de trabajo. La única fuente de trabajo que había. Sí. Yo quisiera que usted hubiera visto cómo sea el tiempo que la gente cobraba, porque venían mucha gente de afuera a trabajar acá. San José, Colón, todos trabajaban acá.
y venían en colectivo. Eso era colectivo tras colectivo, ver cómo venían. Ajá. Y cuando la gente cobraba, venía gente y ponía sus... Vendedores ambulantes, digamos, Se ¿no? ponían, vio todos uno, más vale. Sí, Eso sí, era sí, digno de ir a ver. sí, digno de ir a ver. Sí. Sí, sí. Tus recuerdos de la fábrica, a ver, trabajó un tiempo en la fábrica, Sí. ¿A qué se dedicaba dentro de la fábrica usted Y propiamente? bueno, yo primeramente entré en la latería, Ajá. que eso todo vio que se hacían los tarros. Sí. Después pasamos al estrato, Ujú. también, que éramos poquitas ahí, ¿vio? Y después trabajé haciendo caja. Ajá. Bueno, pero vio que por ahí había que nos mandaban a una parte o a otra, siempre donde faltaban, como éramos gurisas, nos sabían mandar. Una especie de comodín, digamos, Sí, ¿no? sí. Y después ya le digo, he trabajado 5 o 6 años y después que cerró y después que yo ya me casé y eso, pero después de casada trabajé en las cajas, Ajá. pero muy poco, Ajá. haciendo cajas, ¿no? Ajá. Muy poco. Ya era un trabajo circunstancial, digamos, por Seguro, decirlo de alguna manera. sí. ¿Su esposo también trabajó en la No, fábrica? él trabajó, él tuvo la suerte de trabajar en Dievi, Ajá. después en Fricosa, que fue que era el que tuvo, y en Vicental. Ajá. En los 3 trabajó. Claro. Y Vicental, sí, ya Vicental fue un desastre porque Ya muy cuando, poca gente. no, y cuando cerró vendió todo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Nunca entró ahí? No, eso lo contábamos hoy temprano en el programa, intentamos ingresar, bueno, no nos permitieron el ingreso, No. así que no Y pudimos aparte entrar. viene una persona, pero los deja entrar pagando para ver qué. Ruina. Sí. Que sería hermoso que él le mostrara. Sí. Y nosotros, hago un paréntesis en esto, insisto, creemos que es injusto que a un creador de contenidos como el Andariego no nos dejen entrar porque podemos mostrar parte importante de la historia del Lievi, que bueno, por decisiones, vaya a saber de quién, no podemos ingresar. Pero bueno, vamos a avanzar con lo nuestro. Y allá en los chalés, vamos a decir, Sí, había 2 partes. Esta parte acá era la obrera, eso. ¿vio? Después nos dividía los corrales, que le decían, porque los corrales era donde venían las tropas. Las tropas. O sea, todo lo que traían todas las tropas. Y para pasar para el otro lado, que eran los yaleses, Donde estaban los jerarcas, ¿no es cierto? seguro, era como un pasadizo que solamente pasaba una persona. Ah. ¿Vio? De miedo de que cuando pasaran la tropa, los animales se salieran. Sí. ¿Vio? Pero como allá en los yaleses nunca no anduvieron. Sí, ya tomamos imágenes. Lo que a mí me duele, porque nosotros ahí teníamos un tío que era el encargado del MES Lievi. Uh-huh. No sé si se ubica cuál es. No. El edificio grande que hay. Ajá. Ese era el MES Lievi. Ahí estaban los gerentes, estaban todos los que tenían más o menos puestos importantes. Sí, los jerarcas, digamos. Los jerarcas. Y no sabe lo que era eso. Y lo que es ahora. Es ruina como la fábrica. Uh-huh. Ruina como la fábrica, tal cual. Cada de 2 piezas o 3 tenían su baño, todo. Ajá. Era digno de ver eso. Y tenían gente a cargo. Tenían gente que planche, que tenían todo. Tenían gente que lave, todo para ellos. ¿Vio? Para esa gente. Y le daban de comer. Uh-huh. No, eso fue una injusticia. Ahora me dijeron los otros días que Marzó, como Marzó está queriendo comprar todas esas cosas, yo le digo, sería algo tan hermoso que alguien con mucha plata que lo restaurara. Sí, que le dé vida de vuelta. Que le dé vida de vuelta y que se use para lo que es. Porque han hecho un desastre. Sí. Recién me decía que no en muchos lugares del mundo tienen este sistema de zaguán que después vamos a mostrar en la imagen. Entraban. Yo me acuerdo de Bélgica, sí, porque vino el hombre y me dijo. Ajá. Bélgica, Estados Unidos y Lievi, son los únicos lugares que hay. Un sistema de zaguán, les explico un poco a los que nos están viendo, a la gente, a los amigos que nos están viendo, que permitía que todos los vecinos entren a una especie de patio interno y las puertas de acceso a las viviendas estaban en el fondo y no en el frente sobre la calle. Esos son los corralones. Los corralones, claro. La hilera es distinto. Ajá. Porque la hilera, cada zaguán tiene 2 personas, dos familias. En este caso estamos en un corralón. Seguro. Este es el corralón grande,
el otro sería el chico. El otro sería el chico. Y entonces no había puerta de frente a la No, calle. no, eran todas ventanas. Todas ventanas. Claro, Todas ventanas. claro. Todas ventanas. Viviendas otorgadas en un principio por la compañía y que después los obreros pudieron ir adquiriendo, Sí, ¿no es seguro, cierto? porque eso se vino a hacer, vamos a hacer. Tuvimos la suerte cuando se hizo Junta de Gobierno. Claro. El que estaba encargado, que era Smietana en ese entonces, Pablo Smietano, hizo todo para que pudiéramos. Para que podrían ser propietarios, digamos, ¿no? Sí. Un paso muy importante, ¿no? Sí, Un antes y un después. sí. Y ese paso seguramente con el tiempo fue el que determinó que si bien muchos se fueron, Sí. unos cuantos valientes, como decía usted hoy, se quedaran en su lugar, porque, sobre todo porque tenían un hogar propio. Pero sí, yo ya le digo, yo estaba con mis padres Sí. en ese momento. Ajá. Pero esta señora tan buena, que una señora de Candia, no, dice, y ella ya había hecho arreglo, ya había puesto puerta, había puesto estas ventanas que están puestas, ya las había puesto ella. Ajá. Y me pedía, por decirle algo, no me acuerdo cuánto, y yo vengo un día y le digo, no voy a poder pagarte lo que vos me pedís. Y ya se cambiaba a otra parte también del pueblo. Uh-huh. ¿Y quién te dijo a vos que yo quiero toda la plata? Esta casa va a ser para vos, yo quiero que sea para vos, y yo te voy a esperar todo el tiempo que vos. Tuve una suerte. Un gran gesto de esta persona que a usted le cambió la vida, en definitiva, ¿no? Si podrá. Si podrá. Sí, podrá ser un gran gesto. Elvesia Candia era ella. Ajá. Muy buena la señora. A ver, Lievi tuvo sus mejores tiempos junto a la fábrica. Sí. Eso no hay discusión. No hay dudas, nada. También tuvo tal vez sus tiempos más difíciles post fábrica, ¿no? Porque ¿qué quedó? No quedó nada. No quedó nada. No quedó nada. Y ahora hay mucha gente, aunque la mayoría jóvenes, que diga que ahora Marzó pudo abrir también acá una fábrica no muy grande, sí. Peladero, y también hay alrededor. Y si no, otros en INSA también. El Club Lievi, fundado, imagino, por gente de la fábrica. En 1904. En 1904. En 1902 se fundó la fábrica, en 1904, o sea, rápidamente la biblioteca se fundó en 1905, o sea, que todo muy rápido, ¿no? Sí. Usted me contó una anécdota pintoresca, por lo menos, de cómo llegó su esposo a trabajar en la compañía Lievi. Sí. ¿Vino a jugar? A jugar al fútbol. Ajá. Él vino a jugar al fútbol y ahí nos conocimos, porque en ese tiempo había cine, había retretas, baile, todo. Sí. Era un club que tenía varias actividades, ¿vio? Y nosotros, como siempre, un grupo siempre éramos 10, 12 que andábamos, de mujeres, varones, íbamos todos a la cancha, íbamos todos a las retretas, a los cines, nos juntamos, porque acá siempre fue como una familia. Una comunidad muy unida desde el trabajo, pero también... Hasta el día de hoy, llegamos a ver que pasa alguien que no lo conocemos o medio sospechoso. Mirá, che, ¿qué pasó Mirá, tenemos que estar atentos porque ya pasó, nos miró así, y ya nos vamos. Cuidando entre todos, ¿no? Y en ese tiempo también, andábamos varones y mujeres y hacía cuenta que eran hermanos. Sí. Y bueno, vuelvo a lo del fútbol, insisto. O sea, evidentemente se casó con un muy buen jugador de fútbol, porque no cualquiera venía a jugar acá. Sí. No, Hugo ha jugado en la Liga de Colón. Y era una risa porque él me decía que a él lo habían hablado ese año que vino para Lievi. Él tenía la propuesta de irse a jugar al fútbol a Uruguay. Ajá. Y yo siempre lo cargaba, le decía, mirá vos, porque siempre le decía yo que él había errado la decisión para, vamos a decir, porque él de fútbol entendía todo. Y yo le decía, vos hubieras sido un buen director técnico, porque se miraba todos los partidos y todo. Vos hubieras sido un buen director técnico y no hubieras estado acá, porque a vos te gustaba el fútbol, ¿vio? Y bueno, y le habían dicho que o venía acá a Lievi o se iba a Atlético de Uruguay, que era una cosa... Sí, cosa, sí. Y y yo le digo, mirá si te hubiera ido él. Y yo decía, mirá, hubiera sido suerte para vos, para mí lo cargaba yo, ¿no? Porque porque él por el fútbol y por el club dejaba todo, ¿no?
Él era presidente, él fue lo que nunca le gustó ser tesorero, pero era presidente, después vice y así, siempre. ¿El apellido de su esposo? Padilla, Hugo Padilla. Hugo Padilla. Le contamos, ampliamos un poquito la información por las dudas si alguien no entendió. La compañía Lievi tenía su equipo de fútbol y contrataba jugadores de los mejores de la zona, y para darle un aliciente o para convencerlos de que vengan a jugar al club, le daba trabajo a la compañía, era así, ¿no? Sí, sí. Claro, por eso llegaban jugadores, y imagino que han ganado algún que otro torneo. Sí, sí, sí. Después, aparte, yo me acuerdo en las épocas gloriosas así, había un señor Soria que siempre les buscaba los mejores trabajos para darles a ellos, yo que tenía su cargo, y después vino un montaño que era paraguayo también, y no sabe cómo cuando ganaban y eso, allá en los chalés, en la misma chalet de él, les daba comida, todo. Eran como los nenes mimados de la fábrica. Sí, no. Fueron unas épocas gloriosas de él. ¿Solamente fútbol en el Club Lievi o había? No, había, no, ya le digo que había muchas actividades. Cosas. Había tenis. Eso es. No, tenis no, paleta. Pelota paleta. Bochas. También. Básquet supo haber en un tiempo. No. La verdad que todo muy completo. Sí, y baile. Eso. Culturalmente también había mucha diversidad para baile. Acá no se aburría nadie. No. Eran pocos. Nos aburríamos. Si yo siempre le digo a mi hija, uno era tan feliz con poco, porque mis padres vivían en la hilera. Entonces teníamos una esquina que era de una familia santo, y ahí nos juntábamos, terminando acá, ahí en la esquina, ahí era el lugar para tomar mate. Y quién sabe hasta qué hora estábamos. Hasta que empezaba alguna de las madres a preguntar, ¿vas a llegar? ¿Vas a venir? Bueno, entonces ahí nos movíamos. Pero si no, estábamos ahí. Claro, seguro. En su época de apogeo, la fábrica llegó a tener ¿qué cantidad de operarios? ¿Lo recuerda, lo sabe? No, es ahí sí. Pero trabajaba mucha. Trabajaba mucha gente. Daba vida a mucha gente. Sí. No, fue una... La fábrica se va, o por lo menos qué sensación le deja a usted particularmente, ¿la fábrica se va en buenos términos del lugar o como que quedó algún resquemor? No, la primera, yo vi estamos hablando de la compañía Lievi. Sí. Usted no sabe cómo pagó a todo el mundo su indemnización, pagó todo, sus 3 meses, todo. Yo me acuerdo porque papá trabajaba. Sí. Fue una cosa. Y después vino Fricosa. Y Fricosa pienso que también, Los peores fueron estos. Vicental, lo vamos a nombrar, ya cambió la cosa, ¿no? Yo no entiendo mucho, pero hay gente que dice que todavía les falta, les debe plata. Pero yo no. Un cierre repentino, un cierre poco ordenado para el pueblo, para todos. Sí, no. Y ya con romperlo, como rompieron todo eso, que vendieron todo. No sé cómo se salvó esa parte de las oficinas, porque hay una parte de las oficinas que todavía está. ¿Vio? Pero no sé, pero afuera, no adentro. Para afuera, para este otro lado. No sé cómo quedó eso. Nosotros tuvimos hace un rato. Sí. Acá estamos recorriendo estos zaguanes que existieron en esto que se llama un corralón, ¿no es cierto, Aida? Sí, esto da acceso al corralón. ¿Vio? Y estas son como, esta casa es mía todavía. Claro. Hasta acá llega mi casa, esta es mi hermana. ¿Vio? Todos accesos por el fondo de las viviendas y no por el frente como es en casi todos los lugares del mundo, ¿no? Fuera. Dale, acá el perrito fuera. No pasa nada. No, dale. Fuera. Dale, andás para allá vos. Dale, andás para allá. Estamos mostrando cómo eran los fondos, sistema de zaguanes. Sí. Y acá un patio interno compartido por todos los vecinos, en definitiva. Sí. A esta zona llegaban seguramente los vendedores y demás, ¿no? Sí. Panadero, verdulero, lechero. Lechero, ajá. Sí. Todo el mundo llegaba acá y era como. Había un señor Landa que también vendía chorizo, todo, ¿vio? Ajá. Ya venían con todo. Pase, señora, no estamos grabando, pero no pasa nada. Me hace famosa la vecina. ¿Vio? Sí, acá venían ellos. Sí. Y como eran teníamos todos los patios, vamos a decir, este era el frente de nosotros antes. Sí, claro, era el frente, o sea, acá se juntaban todos. Sí. ¿Cuántas viviendas tiene este corralón? Lo sabe, pero debe haber más de 40, 50, ¿no? Sí.
Hay muchas, Hay muchas, ¿vio? Hay muchas. Sí, sí. Sí, Y es una lástima, vio, porque hay muchas que están deshabitadas. sí, 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 ¿Vio? sí, 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 sí. Pero la verdad que ahí ese era el centro de... Ajá, ¿Vio? Y ve como todo el mundo está queriendo arreglar. claro, sí, sí, sí. Cada sí, cual sí. a su manera. Cada cual a su manera, pero por Que lo la menos arregle. mantenerlo vivo, ¿no? Bueno, y usted llega hasta ahí, hasta la esquina, vamos a decir, y es una callecita. Sí, 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 sí. Se junta con el otro Con corralón. el otro corralón, claro, claro, ¿Vio? claro. Y allá va a encontrar lo mismo. Porque es como si era allá en aquella esquina y otro como este. Ajá. Otro zaguán. Allá, del otro lado hay otro y acá hay otro. O sea que tenía cuatro Cuatro, zaguanes. cuatro Cuatro zaguanes. Ajá. El corralón tenía cuatro zaguanes. Cuatro ingresos, usted, bueno, cada uno ingresaba seguramente por Seguro. donde más cómodo le quedaba, pero para ingresar acá era Sí, era eso. Era eso. Era la única parte que teníamos y ahí. Sí, 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 sí. O sea que los chicos jugaban acá. Acá, al fútbol, todo ya. Sí, Ya era se agarró todo. Tacumbiro, mira, ves, Sí, mira, gente. sí. Cerramos una emisión más del Andariego, pero no una emisión más de Pueblo Liebig. Simplemente la primer parte llegó hasta aquí y la semana que viene, en una semana exactamente, le vamos a estar contando los que nos quedó por contarles, los que nos quedó por mostrarles. Esperando de que el contenido haya sido de su agrado, les decimos muchas gracias y nos encontramos en una semana.